Hoy vamos a entrevistar a una periodista, escritora, docente que reside en la ciudad de Bariloche, en el sur de nuestro país. Hablo de Cristina Raffanelli. Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo a tu audiencia también. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias por la buena onda, por la buena predisposición. Apenas te llamé, me dijiste que sí. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, la idea era hablar un poco para que el público y nuestros oyentes sepan que vos, fuiste amiga de Aimé Painé, hiciste el libro, su biografía, que se llama La voz del pueblo mapuche, Aimé Painé. Así que bueno, era un poco para que el transcurso de la entrevista nos cuentes sobre este libro en particular, pero más que nada sobre la figura de Aimé Painé. Te cuento que yo hoy vine acá al programa con una remera que me compré justamente en Temuco, con la bandera mapuche. Así que bueno, era un poco reivindicar la figura de Aimé Painé en tus palabras y en tu conocimiento sobre ella. Y bueno, para empezar, que les cuentes al público quién fue Aimé Painé. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente Aimé Painé es alguien para recordar, es alguien para homenajear. Yo la conocí a ella cuando comenzaba a escribir en Expreso Imaginario y era bastante niña todavía, recién empezaba, y la verdad que me quedé fascinada con su presencia. Todo el que conoció a Aimé era muy hermosa, muy segura. Cuando yo la conocí, ¿no? En su historia de reivindicar a su pueblo mapuche. En su pueblo mapuche, que como todos los pueblos originarios de este país, y en especial los del sur, sí, ha habido un tremendo genocidio, y el genocidio no solamente fue físico, sino también cultural, que era lo que ella denunciaba, ¿no? Porque cuando Aimé aparece, no se hablaba la lengua. Claro. Fue la primera en vestirse con su trapelarcucha, con la vincha con las monedas, con el pectoral de plata. Sí. Ella quiso recuperar esa cultura porque después del genocidio, después de la campaña del desierto, las abuelas quisieron silenciar la cultura. Ese paso oral que de generación a generación, sin la escritura, sabemos que cuando eran culturas orales que transmitían sus conocimientos de generación en generación, eso se cortó en un momento, y ahí es donde aparece Aimé. Claro. Tratando de recuperar toda esa historia que no está en los libros de texto, no, pero que sin embargo es riquísima tanto en lo espiritual como en todo sentido. Entonces ella de a poco fue, bueno, y aparte tiene una historia muy particular, Aimé, por lo cual un poco eso. Claro, es todo mucho más complejo, porque a su vez ella, si bien su pueblo tuvo su historia de dolor y despojo, también ella a su vez fue criada como huérfana primero en Mar del Plata, después después tiene todo un recorrido, sí, en el cual ella hace el proceso inverso. Claro. Ella vuelve a sus raíces de grande y se convierte en una especialista de su propia historia. Claro, contanos cómo fue que ella se redescubrió. ¿Cuál fue ella se redescubre en principio porque lo único que sabía de su vida era que tenía un apellido Painé, que era indígena, y siempre veía como las monjas, por supuesto, utilizaban todo esos textos escritos por Bartolomé Mitre en contra de
de los indios, que ha sido la formación en la que ha tenido todo argentino hasta hace unos años. Totalmente. Esto es así, entonces a ella le molestaba mucho cuando las docentes veía que los libros decían los matacos habitaban, comían, y ella decía, no, los matacos viven, nosotros vivimos, existimos. Sí. Bueno, esta invisibilidad que quiso quienes ganaron, sí, quisieron invisibilizar a los indios como que ya no había más indios, que los habían exterminado todos, porque de alguna manera fue un plan de exterminio. Sí, totalmente. Fue un plan, no de alguna manera, no, fue un plan de exterminio, ¿no? Sí, que sí. No solo pasó por lo físico, además de lo físico, de quedarse con las tierras, despojarlos, ¿no? Hubo lo cultural. Lo cultural fue tremendo. Claro. Entonces, separaban a las familias, los hombres los llevaban esclavos a las estancias, ¿no? La historia argentina es tremenda. Sí, pero es tremenda, y como decís vos, esa parte oculta. Realmente cuesta oculta, a veces mostrar. Oculta. Por lo tanto, es un reflejo de esa otra memoria, que es la memoria que tienen las abuelas, que es la que tiene la gente mapuche mayor, que es la que vivió todo eso. Vos ahí en el libro justamente hablás mucho de las abuelas, las nombrás todo el tiempo y las rememorás, y bueno, y también cómo Aimé las valoraba y cómo ella también aprendía. Contanos un poco cuál fue su vínculo con esas abuelas mapuches que ella pudo hacer para reconstruir la historia de su pueblo. Justamente, en el libro yo hablo mucho de las abuelas porque ella hablaba constantemente de las abuelas y porque ella decía que las abuelas eran las bibliotecas de su cultura. Porque como era una tradición oral, a quien había que preguntarle todo eran las abuelas. Entonces ella iba con su grabador, iba a visitar a las abuelas y le preguntaba una cosa, le preguntaba la otra, le enseñaban un canto. Entonces después ella en sus conciertos decía, porque la abuela tal dice tal cosa, y así iba haciendo su repertorio, digamos, ¿no? Ahí va su recopilación, completando, digamos, sus conciertos, ¿no? Y ella con toda la información de las abuelas. Y ella recorría no solamente Río Negro, por lo que yo vi ahí en el libro, también Chubut, o sea, recorría mucho, y también el norte, iba a Formosa, bueno, iba a otros pueblos también. Claro, sí, iba muchísimo. Bueno, ella obviamente murió muy joven, o sea, lo que ella pretendía justamente era, de alguna manera, aprender cantos de otros pueblos. Ella últimamente ella lo que hacía con los huichis, los matacos, que los visitaba en el norte, llevaba videos de los mapuches, les daba información a ellos, les cantaba en mapuche y les daba información de sus hermanos del sur. Y después volvía y en los recitales en el sur hablaba de sus experiencias con los huichis del norte, ¿no? Claro. Y de alguna manera yo creo que ese era el plan de Aimé, que era unificar toda la familia indígena, como ella decía, a través del canto, ¿no? O sea, aprender cantos de diferentes pueblos, ¿no? Claro. Y Cristina, ¿y cuándo ella hace el cambio de decir canto un loncomeo, por ahí ya con guitarra, que era de Marcelo Verbel, que ya una adaptación, a decir empiezo a cantar otras canciones ya en mapudungún, o sea, ¿cuándo hace ese cambio? Bueno, eso a partir del encuentro de coros que se realizó, donde cada uno de los pueblos, digamos, llevó un canto originario y la Argentina llevó la novena de Beethoven, como... Sí, y entonces ella le dio hasta vergüenza, están todas en diferentes artículos de prensa, ella dijo y aparte está filmada, cuando ella lo cuenta, como que le dio vergüenza ajena
que no, que nuestro país no valore a sus pueblos originarios, Sí, ¿sí? Que no los tenga presentes, que se sientan europeos y no valoren sus raíces. claro. Entonces creo que por ahí pasa el tema. ¿Y cuándo decidiste escribir todas estas historias que vos le habías entrevistado de joven a Bueno, Paimé? porque tenía material, Claro. tenía varias entrevistas, tenía entrevistas personales mías. Cuando murió, tenía un cassette, hay un capítulo 4, creo que es el 4, no sé si se varió el número en esta segunda edición, Sí. pero es un capítulo que es la desgrabación tal cual de una nota que hicimos acá en Bariloche que fue su última gira al sur, y que grabamos como, no sé, media hora de nota o más, y todo eso está en el libro. Entonces Sí, cuando sí. muere... Y Rodolfo Casamiquela me trajo todo su material de prensa y ahí empecé. Claro. Y nada, y empecé a hacer notas, tardé muchos Sí, años, no. porque no se hace esto en 2 días, a menos que tengas una superproducción y que No. dediques a decir, bueno, hago este libro, No, pero ni no, hablar, este que es un trabajo de años. de años a pulmón, yo sé lo que es. Sí, Y aparte vi que inclusive de viajar. viajaste, sí. Claro, este último, la diferencia entre el primer libro que salió en 2011 y este que sale ahora es que es mucho más completo. El otro tenía 100 y pico de páginas y este tiene como 400. Sí. Y faltaban ciertos personajes que yo sentía que tenían que estar, como principalmente el hermano de Aimé, Sí. que ahora sí la historia de ella cierra mucho más. Sí. Y bueno, y fui incorporando opiniones, me fueron dando artículos de prensa, y en este libro hay como 50 fotos, muchas de ellas inéditas. Ahí vos nombraste a Casamiquela, que bueno, es un antropólogo, investigador, que se ha generado toda una polémica hasta el día de hoy por su defensa a Benetton y por también su tesis de decir que los mapuches eran chilenos. Sí. ¿Y cómo fue la relación de Aimé con él? Y bueno, y todo lo que vos investigaste después en el libro en cuanto a la polémica que se armó con Casamiquela. Bueno, yo creo que por el tema de Casamiquela estaría bueno que se lea mi libro, porque yo lo viví, no Sí. me lo contaron, yo lo viví. Cuando yo le hago una nota a Aimé, la primera nota, fueron 3 páginas en Expreso Imaginario. Nadie le había hecho una nota tan linda. Estaba chocha Aimé, porque aparte fue Huberto Sagramoso, le sacó fotos, bueno, está todo eso en el libro. Fue una nota de Expreso Imaginario. Entonces, ahí justo empezaba Mutantia, era el 79-80. Mutantia con Miguel Greenberg, y yo me fui con Miguel, me invitó a publicar en Mutantia. Sí. Entonces ahí me llama un día y me dice, tenés que hacerle una nota a Rodolfo Casamiquela, porque claro, en ese momento cuando Aimé vivía, Casamiquela era un antropólogo muy reconocido, Sí. Se llevaba muy bien con la gente grande mapuche. ¿Qué gente grande? La invisible, Sí. la silenciada. Entonces iba y les quitaba. Bueno, yo creo que el problema de Casamiquela, yo lo dije muy bien. Él tenía 2 profesiones. Fíjate qué loco que la nota que yo hago le pongo una pasión con 2 caras. Eso lo escribí en el año 80. O sea, mirá qué loco cómo somos los escritores, periodistas, que a veces escribimos las cosas con esa intuición que nos viene, y después con lo que pasó, porque claro, no te olvides que yo vi incluso cuando pasó todo. Sí, vos lo viste ahí. Yo venía en contacto, cuando muere Aimé en el 87, Aimé
se murió sin saber lo que pasó con Casamiquela. Totalmente. Sí. Aimé se murió sin conocer la bandera. No vio lo que fueron los desalojos. Sí. Que comienzan en el año 90 cuando viene Benetton, porque viene Sí. Benetton y compra tierras con los mapuches adentro. Sí. Y entonces qué fácil. En vez de decirle, no, señor, acá están los mapuches, no, le vendieron todo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Casamiquela tenía esa pasión por la paleontología, Sí. que la paleontología, evidentemente, si bien es una ciencia que puede acompañar la antropología de alguna manera, también es una ciencia, son ciencias opuestas. Y te digo por qué, porque si vos estás como antropólogo estudiando una cultura y esa cultura entierra los huesos en un cementerio y considera que los huesos de sus ancestros son sagrados, no podés, si sos antropólogo y estás defendiendo, estudiando una cultura, ir a desenterrarle los cráneos, llevarlos a La Plata. A La Plata, sí. Sí, como tanto, como Inacayal, como Cafucurá. Entonces cuando llega Benetton le propone a Casamiquela lo que él más quería, que era tener un museo. Y ahí, ¿entendés? Si le dan la dirección del museo y... Bueno, él se hace muy amigo de los tanos. Los tanos le dan todo lo que él necesita. Entonces, pero bueno, a cambio, ¿qué tenía que hacer? Claro, tenía que justificar su tesis para... A cambio sacó, vos sabés que era, yo me acuerdo que había un congreso indígena internacional, de líderes indígenas internacionales, fue increíble, yo lo cubrí en la revista que en ese momento editaba. Sí. Y cuando sale un artículo en el Río Negro, él siempre hablaba de que los mapuches, del Río Vivo y qué sé yo, pero ahí es donde se puso categórico. Saca un artículo en el Río Negro donde dice que los mapuches son chilenos, que no merecen la tierra, que los únicos que merecerían la tierra son los tehuelches, pero que tampoco hay tehuelches puros. O sea, también, él siempre fue un defensor... Pero después dijo que los tehuelches no había puros. Claro. Entonces nadie le correspondía la tierra. Claro. ¿A quién le correspondía? A quienes habían comprado, como los extranjeros que habían venido a comprar tierra. ¿Vos te acordás que esa era la época de la convertibilidad? Sí. Con 1 al 1. El nefaste riojano, que se vendió toda la Patagonia. Claro. Y que ahí también Lewis y así. Entonces fue toda una situación en la cual sale Casamiquela a apoyar a Benetton y no sabés lo que fue acá. Claro. Comenzaron a haber comunicados de repudio de derechos humanos, de todos los mapuches, de todo lo que... hasta que le hicieron incluso... ya no podía hacer conferencias, en Bariloche lo escracharon, lo empezaron a escrachar en cada lugar, porque ¿qué pasa? Cuando viene Benetton, y ahí es cuando yo creo que ahí es la bisagra con la cultura, ahí en el 92 se hace la bandera. Y ahí empiezan a luchar por el tema de los desalojos. Claro, ahí empieza una reivindicación más fuerte también a partir de ese hecho, ¿no? Claro, entonces bueno, viste, lo de Casamiquela es un tema lamentable, muy lamentable. Totalmente. Yo lo conocí, lo quise, lo admiré en su momento. Me ayudó mucho con el libro, en su momento él amaba y me... Amaba y me... pero bueno, se vendió para el poder. Viste, lamentablemente es así, o estás con uno o estás con otro. Totalmente. Y fue como una gran sorpresa, porque para mí fue una persona que tuvo dos caras. Claro. Finalmente. Bueno, Cristina, y te cambio de tema volviendo estrictamente a Aimé Painé. ¿Qué opinás sobre, vi que ahí en tu libro también hiciste una entrevista a Charo Bogarín? ¿Qué opinás sobre esta serie documental que salió ahora hace poco en Contar, que vos también creo que estuviste asesorando?
¿Qué opinás no, o no. Justamente no estuve asesorando, no me pidieron asesoramiento. Yo ofrecí el asesoramiento, pero no. La verdad que, bueno, creo que, ¿qué te puedo decir? Que Charo Bogarín es muy parecida a Aimé, sí, que hizo un buen trabajo, correcto, con el poco tiempo que tuvo y salvó las papas de esa serie. Y estuvo bien hecha, pero tampoco es, qué sé yo, no quiero opinar así como de la serie, si me gustó o no. Creo que se hizo lo que se pudo. Me hubiera gustado otra cosa quizás, un poco más profunda, pero eso es relativo. Está bien. Y te pregunto ya también, yendo a lo audiovisual, porque vos en el libro hablas de un documental del grupo Quimel Can, me parece, y también de uno, Adiós Aimé, que yo muchos no los encontré. ¿Esos están disponibles? ¿Sabés? Mira, Adiós Aimé, hay en el libro que vos tenés, sí, hay una de las últimas opiniones que opinan es Graciela Sáez. Graciela Sáez, historiadora, es quien hizo el audiovisual, ella lo cuenta ahí en el libro, si buscas Graciela Sáez, ella lo hizo hizo ese documental. Así que cualquier cosa podés comunicarte con ella. Bien, porque no hay tanto material. Y también, contame por qué no alcanzó a grabar Aimé Painé ningún disco completo. Fue una época, era muy difícil grabar en ese momento. Claro. Lo que ella hacía no era comercial, no lo sería ahora, pero bueno, ahora con los instrumentos que tenemos a mano, con los celulares, para hacer videos, se harían más virales. Bueno, sería otra cosa. No te olvides que no había internet, no había cable, veíamos era la época de la dictadura, veíamos los 4 canales de aire que nos dejaban ver los militares. Sí. Para la audiencia, ¿cómo puede conseguir tu libro? Bueno, mi libro pueden escribir a Espacio Hudson y se los van a mandar, porque bueno, en otro momento, que no tuviéramos pandemia, yo hubiera viajado. Claro. A los diferentes lugares, yo siempre hice eso, llevando mis libros. Ahora tiene que ser por correo, se pueden comunicar conmigo, Cristina Raffanelli, me pueden dejar un mensaje y yo se los envío, o con la editorial, Espacio Hudson. Bueno, vos lo recibiste. Yo sí, perfecto, Cristina, buenísimo. Bueno, para concluir... Por eso, no hay otra forma ahora con la pandemia, está todo... No se puede, no puedo salir de Bariloche. No, eso sí, ustedes son una de las ciudades que están todavía... Nosotros seguimos en aislamiento mal, hay como 1000, así que poco y nada salgo de mi casa. Sí. Bueno, Cristina, para concluir esta nota, que de vuelta te agradecemos mucho, realmente el libro es muy bueno, lo recomiendo a toda la audiencia. Muchas tu trabajo gracias. es la verdad que impecable. Y bueno, contanos, una conclusión sobre la lucha de Aimé, sobre su legado, digamos, en cuanto a lo que ella luchó por el legado cultural de su pueblo. Yo creo que ella luchó justamente para que su pueblo se reconozca y revalorice su cultura, y creo que se está logrando. Aimé se murió sin ver la cantidad de gente joven que conocen la lengua, que la cantidad de comunidades que se armaron en estos últimos tiempos. Y bueno, está así, el tema está muy difícil. Yo pienso que el racismo siempre sigue, pero ella decía, por ejemplo, el hombre blanco no nos respeta porque no nos conoce. Posiblemente haya sido muy ingenua, pero lo que quería decir era eso, que había mucha ignorancia con respecto a su cultura. Entonces, este libro de alguna manera es un compilado de cultura mapuche, dicha por Aimé, porque yo lo que traté de hacer es que ella lo diga. Así es. Bueno, muchas gracias, Cristina, por este momento que nos brindaste. La verdad que un gusto para mí en lo personal, así que bueno, te mando un fuerte abrazo allá a Bariloche. Y bueno, y que siga este libro rodando por el país. Ojalá ya cuando pase la pandemia puedas alguna vez venir a Rosario.
Así que a presentarlo. Bueno, sí, me encantaría, era lo que yo hacía durante en el año 2011 cuando salió, viajé mucho. Sí, sí. Cuando me invitaban viajaba y lo llevaba y hacíamos charlas y bueno, pero por ahora todo está, como sabemos, está todo frenado, pero ya vamos a ir. Dale, bueno. Ya muchas vamos gracias. a salir de esta como salimos de tantas. Así es, Cristina. Bueno, muchas gracias. Un beso grande a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao.